en Pensilvania, así que creo que podemos empezar. Les agradecemos muchísimo, muchísimo todos los aportes. Creo que hay mucho material para seguir avanzando. Creo que hay mucha discusión respecto también del tema de la coordinación, sobre todo de las referencias. Me parece eso un punto bastante importante e interesante. Me gustó muchísimo el comentario de Florencia respecto, perdón, de Luciana respecto del tema de la voluntad política que se tiene que tener para partir desde ahí e ir implementando. Y ahora vamos a hablar justamente un poco del tema regulatorio que tiene que ver con acceso a nuevas tecnologías, nuevas terapias. Y vamos a hablar muchísimo de lo que es la terapia génica y el conocimiento de ustedes. Quisiera por favor pedirle a Mauricio que nos ayude con el pooling. Vamos a empezar con algunas preguntas antes de ir a la parte de la discusión para hablar sobre terapias génicas. Vamos a lanzar en 30 segundos algunas preguntas. Por favor, les ruego que contesten. La primera pregunta tiene que ver con ¿cuántas terapias génicas han sido aprobadas en el mundo? Ninguna. La respuesta B, 1, C, 2, D, más de 5, E, no saben. Respondan por favor con la mayor tranquilidad. No es un examen, es justamente a saber, ustedes que son expertos, ¿no? Hasta dónde estamos informados y también hasta dónde se tiene que seguir trabajando en el tema de educación. Mauricio, si tienes las 7 respuestas, ya puedes mostrar los resultados. Sí, aún no, pero si gustan ya se está cerrando el tiempo de todas maneras. Que sean solamente 30 perdón, segundos. Eva, me dice que Elo que no puede entrar. No puede ni habilitar el chat. Oh, qué raro. Eleonora, debes tener, se te abre una pantalla ahí para que puedas hacer las respuestas, porque ahí tú aplastas en cualquiera de las alternativas para hacer No pudo entrar a la sesión, no a esto. Eleonora, Sí. Pero le vemos a Eleonora. yo la veo aquí. Cámara, si está Sí, me acaba de llamar que no puede, dice. A ver, bueno. quizás el... A ver ahora. Ahí Hola. está. Vemos que está en... Sí, se ve ok. su video. Bueno, me dice que ella los ve y nos escucha, pero no puede habilitar ni su micrófono ni su cámara. Ah. Pero su Eleonora, cámara te ya estamos está. viendo. Quizás estás en mute en alguna parte de abajo. Si está en el celular, en la parte de abajo está para quitar el mute. Hola, ¿vos estás con el celular? Voy a deshabilitar el mute desde acá, desde mi lado. A ver si... Gracias, Mauricio. Mauricio quizás lo tiene abierto en una aplicación secundaria, ¿viste que a veces sucede eso? Hola. Sí. Mantuve siempre la misma que teníamos antes, o sea, nunca me desconecté. Ahora pero te no vemos, puedo, ahora te vi escuchamos, recién. Sí, te escuchamos. Ahí te vi. nunca me desconecté, pero no puedo habilitar el mute y la cámara. Pero Siempre yo te estuve veo. conectada. Eleonora, Te sí veo te y te- estamos viendo y sí te escuchamos Te claramente. estamos viendo y escuchando. Porque yo acá tengo como apagado el micrófono No, y sí te la estamos cámara. viendo y escuchando. Bueno, Quizás, entonces como dice Cintia, estás en una aplicación secundaria, si es en el celular, y eso que está ocultando el Webex. Pero sí no sé, estamos si me claros. escuchan, no hay problema. Si me Sí, escuchan y me escuchamos ven. y vemos, sí. Bueno, no me hago problema entonces. La única Está cosa, bien. Eleonora, es que tendrías que estar respondiendo las preguntas de pooling. Claro, pero no puedo en el chat que escribo para escribir, no puedo, no me hace nada, como que no me hace caso cuando presiono ahí. Es que no es en el chat. No es el chat. Tienes que ir a la pantalla y a la pantalla donde nos veías y es ahí donde se habilita todo para que tú puedas contestar. Yo estoy viendo la pantalla, pero ¿cómo hago para escribir? Aplastas en la alternativa que quieras, hay unos puntitos grises al lado
Ahorita mismo ya cerramos la encuesta, entonces de Ok. momento no te va a salir, pero cuando En la abramos la siguiente, te aparece un mensaje de que el host te ha enviado una encuesta. Tienes que aceptar. Yo no la llené porque ya la había llenado y la había mandado. No, es otras preguntas, son otras preguntas. Son distintas, son distintas. Perdón. Ah, Sí, no sé si es que podemos relanzar la primera pregunta quizás. Que la vuelvan a para responder. Para que lo vuelvan a Sí, responder. por favor, porque yo no hice tiempo de contestar, por favor, si pueden, porque son 30 segundos. Dale. Ok, entonces A ver Mauricio si nos va a ayudar puedo. para lanzar de nuevo. sorry, hijo. Porque Estamos yo todos veo de la vuelta. pantalla. Entonces, O sea, yo Bien, veo vamos todos de vuelta. Ok. Todos yo veo las desaprobados. preguntas y no puedo responder nada. Ahí está. En ese Ahí momento. no se te abre, Leonora. No. O sea, estoy viendo las pantallas que ustedes mandan, eso lo veo las preguntas, pero no. Ahí No, sobre no. la misma pantalla deberías poder contestar. Sí, directamente. Ujú, A ver. Yo estoy con el celular, que es lo mismo, ¿no? ujú. hago una consulta. Yo conozco 2 aprobadas. Acá marqué. Ay, perdón, no se puede decir. No. Bueno, Ay, que, no. es que es un número, perdón. Es otro. No, pero no importa. Lo que dije igual está mal, así que no me den bola. Porque es otro número de las que. No importa. No dije nada. Me callo No la puedo boca. contestar nada. No sé qué me pasa. Eleonora, no es sobre sobre el slide que están compartiendo. Donde vos vas al costado lateral donde está el chat, se abre un espacio que dice polling. Si le Pero das no me clic abre ahí, nada a mí. Voy a no dejar de te- compartir para que Leonora pueda encontrar el. A Le voy ver. a mandar a Santiago una foto, así ven, de lo que yo estoy mirando. Claro, capaz que como es el celular no te aparece todo eso. Normalmente se podría abrir, pero es muy raro que no. Sí, Eso es lo que estamos viendo, La foto de lo cómo que veo estamos las viendo cosas. todos. Ella ve esto. Esto es lo que vemos todos, sí. Claro, no ve el display con la pregunta. Pero no ves el multiple choice. creo que puede haber alguna. Ahora no lo vemos ninguno. Sí, el dispositivo es de Apple, es iOS. No, es Android donde estoy conectada. Sí, puede que haya El alguna Apple es restricción. otro. El Apple es donde mandé la foto a Santiago, sí, pero no estoy conectada a ese celular, estoy conectada desde otro celular. Sí. Creo que puede ser una restricción con el dispositivo móvil que a veces no permite esta funcionalidad desde un dispositivo móvil. Salvo que me baje la aplicación y trate de conectarme desde otro celular o desde otro dispositivo. Sí, podría ser una opción, ¿no? Desde la computadora, si es el caso. Sí. Carlos, si Elo me pasa a mí por chat su respuesta, yo se la agrego. Yo puedo votar acá. Respondo en nombre de ella. También le podemos dar esa opción. Te la paso por chat al celular, Cintia. Sí, y yo le hago la respuesta que sí la ayudamos y podemos votar todos. ¿Te parece buena idea, Carlos? Sí, me parece muy Me buena idea. parece fantástica. Bueno, genial. Más fácil que tener que bajar toda la aplicación en otro dispositivo. Por eso, no, vos relajate y pasala bien, pasámelo por chat, yo voto en tu nombre. Pues en este No, no caso, quiero- Te vemos la mitad de la cara de vuelta, ¿eh? A ver. En este caso, Eva, puedes compartir de nuevo para que pueda Leonora ver las preguntas y ella pueda mandarle la respuesta. A ver. Sí, las preguntas las veo. ¿Cuántas terapias génicas han sido aprobadas en el mundo? Correcto. Está bien. Exacto. Contéstame en el chat, yo voto en tu nombre, lo queda entre nosotros, no le contamos a nadie. Está bien. Perdón, ¿con terapia génica se refiere solo a Duchenne o terapias génicas para todas las patologías? Terapia génica. ¿En general? Sí. Bien, Ahí ahora ya sí, le contesté. ¿Todos ya votaron? Sí, entonces ahora sí cerremos la encuesta y esta nos sirve de prueba. Para acotarlo, ¿puede escribir? Pues yo tengo una duda respecto a cómo interpreté la pregunta. ¿Puedo escribirlo en algún lado?
Sí, No, no, solo son pooling, pero en el chat podría hacer alguna sí. aclaración si es que se necesita. Ahora que vamos a conversar, Flo, no te preocupes que igual vamos a seguir hablando del tema y seguramente va a haber oportunidad para que puedan hacer como el- La corrección. la corrección. Ujú. Ok. Bueno, 50% respondió D, que era más de 5 y efectivamente es más de 5. Claro, yo quise poner que habían llegado al país, por eso es que estaba preguntando. De ahí viene Está la bien. siguiente, que es esa. Ahora vamos con la siguiente. Ok, no, yo ahí les podría dar un dato concreto que justo lo investigué este mes. Hay un review que hizo una recopilación de 1998 a 2019, O y es solamente. correcto, hay 22 terapias génicas aprobadas en el mundo. Al 2019, me falta la actualización de ahí al 2021. Adelante, ahora vamos con la siguiente pregunta y se la leo para Eleonora. ¿Cuántas terapias génicas han sido aprobadas en algún país de América Latina? Ninguna. Respuesta A. Respuesta B, 1. Respuesta C, 2. Respuesta D, más de 5. Respuesta E, no sé. Em, 6 respuestas. ahí ya te digo, ¿eh? Ahí está, dice, se la mandé a Cintia. Yo estoy pudiendo leer las preguntas, ¿eh? No puedo contestar, pero sí leerlas. Fantástico, entonces ya no. Yo, perdón que no estaba al comienzo, ¿las respuestas son anónimas? Sí, total. Bueno, la respuesta correcta es la C, que son 2. Más Pero del entonces ahí 55%. consideraron condicional. Yo no consideré que aprobado condicional era aprobado. O son aprobado total. Tomamos en cuenta en esta pregunta en algún país de Latinoamérica. El que tiene ahorita aprobado 2 es Brasil. Completamente. Aprobados es aprobado, no es condicional, es aprobados en forma definitiva, entiendo yo, ¿no? Por eso, ¿no? Sí, es aprobado en forma definitiva. Ok. Exacto. Sí. Correcto. Entonces la respuesta correcta era la C, que son 2, y como bien lo dijo Carlos, en Brasil. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estudios? Ujú. Estudios. Sí, Yo eso lo sí. sé porque lo miré antes. No, hace tiempo que lo sé, lo uso en todas las charlas para patalear porque A mí me lo enseñó Florencia, es verdad. estoy jodiendo con eso. En la pregunta, ¿cuántos estudios están registrados en el mundo? Bien esa parte. Yo no sé si les pasa al resto, pero a Carlos lo escucho muy lejos. ¿A ustedes también? ¿Ahí me escucha mejor? Sí, Sí, el del micrófono. Voy a moverlo. y a Cintia muy fuerte. Es como que Sí. están en la puntita. Sí. Sí. ¿Ahí sí me escuchan? Igual está bajo, Carlos, ¿eh? Ahora mejor, Flor, es porque tengo el tic de acercármelo. Me parece que si está Claro, lejos se escucha. sí. Ahí Ahora, está, en cambio, yo gracias. tengo que acercármelo entonces. Ahí sí me escucha mejor. Bueno, Sí, del fíjense micrófono. que el 43% dice que más de 200 y solo el 29% dice que es más de 4.500. Y al día de ayer habíamos mirado que eran más de 5.100, ¿verdad, Carlos? Registrados. Entonces, la respuesta es más de 4.500. Esto solamente era como un abrebocas para ir viendo y que se den cuenta cuán difícil, ¿no?, es este tema. Y fíjense cuántas terapias hay registradas o en estudios registrados y que cuán difícil puede ser tener que llegar a solo uno, ¿no? Entonces ahora me gustaría hablar muchísimo del tema de terapia génica, entendiendo el tema de regulación, educación y acceso. ¿Ah? En el panorama actual sobre políticas y regulaciones, me gustaría que establezcamos hoy
el tema de la relevancia de los datos, la investigación y desarrollo, la innovación para comprender los desafíos que se plantean los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas en Argentina, desde una perspectiva local, donde vamos a priorizar el acceso a pesar de los propios desafíos que enfrenta el sistema de salud en una coyuntura como la que tenemos ahora, en donde se han priorizado muchas otras cosas como el tema de la pandemia. Antes que esto, quería yo mostrarles algunos de los resultados de la encuesta que se les planteó, ¿no? Previamente a este Advisory Board, sobre el tema de barreras. Fíjense que en la pregunta de barreras, muchos de ustedes han coincidido, los 7 de ustedes han coincidido que la falta de fondos para cubrir terapia génica es una barrera. La siguiente respuesta importante era la falta de regulaciones, perdón, los altos costos de la terapia génica. Y la tercera más importante es la falta de regulaciones claras para la aprobación de terapia génica. Y en el tema de fortalezas o facilitadores, la pregunta que más respuestas tuvo es la apertura para realizar estudios clínicos en terapia génica, ¿no? La siguiente es la existencia de regulaciones para aprobación de estudios clínicos y terapia génica, y la existencia de centros de atención especializados. Por eso era también la importancia de hablar de estos centros de referencia, ¿no? Y empezar a mirar un poco mejor estos temas. Luego tenemos aquí los resultados y fíjense que hemos coincidido en muchos de los resultados en el tema de conocimientos generales sobre el tipo de terapias génicas. No me voy a quedar a explicar todo porque lo vamos a compartir igual, así que no quiero tomar tiempo para responder o para mirar todo esto. Sin embargo, había mucha controversia, sobre todo en el tema de conocimientos generales sobre terapia génica, pero si ustedes pueden mirar en la evaluación que hicimos, los resultados de conocimientos sobre terapias génicas, casi todos, o sea, más o menos si comparamos entre el 40% de ustedes, respondió correctamente a todas las preguntas, ¿no? O sea, digo, el 20% respondió correctamente, luego vamos en alguna situación de igualdad entre algunas respuestas correctas y no en las preguntas que se hicieron, ¿no? Y fíjense que pues hay mucho todavía que estudiar, educar, hay mucha todavía duda en algunos conceptos. Creo que también es importante que esto sea como puesto en la mesa, sabiendo que ustedes son expertos y sabiendo que hay mucho todavía por trabajar tanto con los médicos como con los pacientes y los cuidadores. Pues bien, ahora me gustaría hablar sobre todo el tema de viviendo con la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, los conocimientos, expectativas y principales interrogantes que tienen sobre la terapia génica en Argentina. Me gustaría empezar con el tema de fuentes de información. ¿Qué se sabe actualmente sobre las terapias génicas para enfermedades raras en la Argentina? Específicamente en el tema de distrofia muscular de Duchenne, y dónde buscan ustedes o los pacientes y las asociaciones información sobre terapia génica. Hago toda la pregunta junta porque sé que van a haber varias respuestas, ¿no? Y para como mirar un poco el tema de información. ¿Qué saben ustedes o qué se sabe en la Argentina sobre terapia génica para enfermedades raras? Santiago, adelante. Como siempre, yo me gustaría poner en un marco, ¿no? Del 100% de la población de Duchenne, digamos que hay un porcentaje que no sé cuánto es, pero es menos de la mitad, que tiene el tiempo y la capacidad para buscar en general información. Nosotros, digamos, en general lo que hacemos desde la asociación es brindar espacios de información a través de una charla anual en donde, digamos, exponemos y actualizamos todas las novedades en tratamientos. Esa es una de las fuentes institucionales que usamos nosotros, es traer a referentes
nacionales, médicos especializados, para que nos den la actualización en este tipo de tratamientos. Y después, obviamente, los papás y las familias recurren a Internet, a los sitios de otras asociaciones de pacientes. Es la forma en que se actualiza, digamos, las familias y los pacientes con respecto a la terapia génica, ¿no? Eso sería todo. La doctora Gilberto, gracias, gracias Santiago. Ay, Eva, te voy a pedir que, porque no me gusta que me digan doctora. Sé que somos dos Flor, pero si no decís Flor G y Flor M o Fel Ok. o F, B, E, ¿sí? No hace falta, no me gusta. Yo voy a la fuente, a la Flor primaria, flaquita, digamos. ¿Qué, Flor? Flor flaquita y flor gorda. No, eso es horrible. Flor y florcita o algo así. Bueno, dale. Ya. Sí. Voy a la fuente primaria, papers, congresos de fuente directa, cuando dan los simposios, las distintas compañías. Después por ahí tengo la posibilidad de hablar directamente con los que lo desarrollan, que eso es un lujo. Y esa información la proceso y después trabajo en lo que es la divulgación. Entonces, depende a dónde vaya a comunicarlo, bajo el nivel. Si es en la universidad y para pares, es nivel máximo, y si es divulgación para la población en general, bajarlo hasta que lo pueda entender alguien que no tenga ningún conocimiento de terapia génica. Ok. Esa sería mi respuesta. Yo no puedo levantar la mano, no sé si... Adelante, Leonora. Me haces bueno. así y ya. En el caso mío puntual, bueno, yo también lo hago a través de las charlas anuales que hace el Parent Project de Estados Unidos, que ahí más o menos informan sobre los distintos laboratorios y las terapias génicas que hay y cómo están actualmente evolucionando. También en la World Duchenne Organization, y después, bueno, las páginas de asociación de pacientes, como dijo Santiago, o a veces también trato de ingresar a esta página que hay en Estados Unidos, que es donde se vuelcan todos los protocolos que se están haciendo a nivel mundial. Ahí también a veces trato de ingresar. Y como dijo Santiago, en la charla anual que hace la Asociación de Distrofia Muscular, lo que está bueno es que generalmente los profesionales te bajan la información como para que cualquier persona la pueda entender. O sea, no es solamente técnica así científica, sino que te tratan de explicar con palabras que uno entiende cuál es el mecanismo, ¿sí? En qué consiste la droga, o sea, en qué consiste todo el estudio que se está llevando adelante. Que eso, bueno, también es muy importante como para que toda la gente pueda entender y salir un poco de lo científico. Excelente. Luciana. Bueno, yo voy a responder la primera y la última de las respuestas, ¿no? Es que, ¿qué se sabe sobre la terapia génica en enfermedades raras en la Argentina? Obviamente lo voy a decir desde el nivel de conocimiento que yo tengo con mis pares, ¿sí? Desde el punto de vista de los líderes de organizaciones, por lo menos de los que están en la federación. Cuando uno empieza a indagar un poquito más sobre las diferentes, digamos, tipos de medicaciones o la innovación terapéutica, ahí la verdad que muchos hacemos agua, o sea, no hay un nivel de conocimiento fehaciente sobre los distintos tipos de medicamentos. Nosotros hace tiempo habíamos hecho un relevamiento simplemente con la diferencia de qué es un medicamento genérico o un medicamento biotecnológico, y ahí ya patinaban muchos. Así que con esto de terapia génica yo suelo ser como muy, como muy estricta en eso. Creo que muchos participamos, decimos y volvemos a decir cuestiones que hemos escuchado, pero en profundidad y con un conocimiento verdadero sobre estas diferentes terapias, creo que son muy pocos los que lo conocen. Y cuando esto lo bajás al terreno de los pacientes, del ciudadano a pie, que yo siempre, pobre mi vieja, no me debe escuchar porque nunca me puteó todavía, pero digo, en el lenguaje llano, ¿no? Si yo voy y le digo, mamá, ¿qué es una terapia génica? O mamá, ¿cómo no sé, qué tipo de medicamento toma Juana, mi hija, que recibe un medicamento biotecnológico, y explícame qué es? No me lo sabe decir. Está bien que no es población directa, sí es indirecta, pero son muy pocos, inclusive los pacientes propiamente dicho, que cuando vos le preguntás, o inclusive te das cuenta que no terminan de entender
justamente porque no hacen valer sus derechos, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un recorrido muy, muy grande que hay que hacer sobre la información a los diferentes targets, ¿no? A diferentes segmentos, inclusive te diría que a los propios médicos también, ¿no? Que si vos a un médico lo agarrás así en frío, directo, dígame cuál es la diferencia entre un medicamento tal y tal, y como que nada, depende si realmente lo prescribe o no lo prescribe, no tienen ni idea. Y eso la verdad que debería de ser como mucho más, información mucho más accesible para todos. Y en cuanto a los pacientes, esta búsqueda, el doctor Google mata billetera, mata galán. Pero digo, no lo voy a salir a defender a don Google, pero bueno, también es cierto que gracias a eso muchos hemos llegado a buen puerto. Digo, no solo te lleva a mal puerto, sino a buen puerto. También es cierto que abre un poco la cabeza, ¿no? Es el abre cabezas. Y después vuelvo al punto, ¿no? De la importancia del rol del médico en esa, ¿no? Interacción en la consulta y en esa decisión compartida. Pero creo que sobre terapia génica todavía ya nos aprendimos el nombre, pero no el contenido de qué implica y toda la seriedad y severidad de lo que implica. Todavía hay mucha duda o mucha desinformación o un acceso muy especializado de una élite que nada más sabe. Sí, incluso lo que uno a veces lee no es suficiente porque uno no es especialista. Claro. Ahora voy a ir un poco en ese sentido, en las preguntas, sobre todo de lo que vayan a necesitar. Pero antes quisiera pasar al tema de expectativas, ¿no? Entre ustedes como expertos, y me refiero a expertos en lo que hacen, trabajando como pacientes expertos, como médicos, como expertos en defensa, como padres expertos cuidadores, ¿no? ¿Cuáles son las principales expectativas asociadas a la terapia génica? Si, por ejemplo, en algún caso han tenido la oportunidad de que el médico o el centro especializado de tratamiento les proponga, ¿cómo ha sido la comunicación en relación al tema de la terapia génica? Saber si ustedes conocen la seguridad, la eficacia. Ya hemos hablado de que se conoce muy poco, pero me gustaría mirar cuáles son sus expectativas en ese sentido y si en algún caso han tenido alguna propuesta o han estado buscando esto y han tenido algún tipo de interacción un poco más especializada sobre el tema. Adelante, Florencia. Ignacio, luego. Estás sin micrófono, Florencia. En mute, ajá. Perdón. Recién se me cayó un segundito de internet. Sí, lo vi. Bueno, no. Mi hijo tiene enfermedad de Stargardt y hace más de 10 años que fue diagnosticado. Yo me acuerdo que en ese momento fue lo primero que me puse a buscar, una terapia génica. Me puse en contacto con gente en Francia, en Estados Unidos, que estaba trabajando con vectores virales, adenovirus, para, finalmente hasta el día de hoy no prosperó, se quedó en la fase 2 la búsqueda de esa terapia, pero aprendí mucho en ese momento. Y una cosa que entendí es que los años que yo tuviera hasta tanto esta terapia génica saliera, que de cualquier modo igual va a ser complicado porque él tiene una enfermedad degenerativa de la vista, por lo tanto no va a curar la terapia génica. Lo que vamos a hacer en todo caso va a ser complementar eso con una terapia celular, porque hace falta ponerle, o sea, hace falta más medicina regenerativa de terapia génica en el caso de la enfermedad de mi hijo. Pero una cosa que entendí en ese momento fue que el problema más grave era que en tanto los gobiernos tienen siempre una cultura muy cortoplacista, si no entendían la necesidad de que las terapias llegaran, estábamos fritos. Yo hace poco empecé, hace bastante en realidad ya, pero bueno, hace unos años empecé a hacer la pregunta respecto de cuántas terapias génicas suponés vos que están en fase 2 y fase 3 a la gente que estaba en el campo político. Y no lo saben. Y hoy hay más de 600 que están por salir en el mediano plazo. Si hoy está judicializada la salud, imagínense cuando esas 600 terapias, lo que sí hicimos fue preparar una suerte de cursito
para los pacientes en relación a cuáles son las áreas que están beneficiándose, explicando qué es la terapia génica y cuáles son las áreas que se benefician, que son básicamente oculares, cardiovasculares, neurológicas, enfermedades de la sangre, patologías genéticas en general, es un porcentaje chiquito, pero se pone como para cumplir, infecciosas también, hay un gran mundo de otras, y por afano cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos ya ante una situación donde las prevalentes van a recibir este tipo de terapia, por lo tanto lo que nos preocupa es qué es lo que va a pasar en la medida en que proliferen los discursos de las ETS, porque de verdad, en términos de evaluación de tecnología sanitaria, va a empezar a suceder que van a decir este sí y este no, con las terapias génicas, cosa que se entiende por otro lado, porque en el caso de las que hay ahora, para no perder la visión, esto tiene sentido solamente en niños. Entonces, a mí una cosa que me preocupa es, por un lado, la falta de consensos de tratamiento que hay en toda Latinoamérica respecto a las patologías que pueden ser pasibles de recibir, y la falta de formación política en relación a las que van a ser aprobadas prontamente. Yo creo que las expectativas son, no te digo que infinitas, porque yo creo que si esto no va de la mano de la medicina regenerativa, o sea, vos podés solucionar en el caso de una enfermedad de depósito una situación, pero cuando el daño es muy concreto, como es una retina agujereada como la de mi hijo, esto tiene que venir de la mano de terapias celulares de reemplazo, o sea, de terapias regenerativas. Me parece que los médicos no saben un pomo, absolutamente, no manejan consensos de tratamiento regionales, y eso tenemos que hacer desde los pacientes a nivel regional, a nivel latinoamericano, que las compras van a tener que hacerse consolidadas también de los programas de acceso a terapias génicas, y que hace falta un marco legal internacional para el que, para mí, tiene que estar involucrado desde el Vamos UNASUR, porque van a ser las regiones económicas las que van a definir la compra o no de estas tecnologías. A mí me da la sensación de que vamos a estar muy pronto en una crisis total, porque cuando vos hablas con cualquier ministro de salud y le preguntás, ¿vos sabés cuántos están por salir? ¿Cuántos están por aprobarse? ¿Cuántos están en fase 2 y fase 3? Y cuando te dicen que no, y les decís, hay 600 que están en fase 2 y fase 3. O sea, ya pasaron la bioseguridad, ya están terminando con la eficacia, salen a la venta en 10 años como mucho. Y bueno, la verdad es que los estados no están listos. Y nosotros, los pacientes, somos los encargados de cambiar ese panorama. Nada más. Ignacio tenía la mano levantada, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, coincido con Flor Vargas, con Flor Braga. Yo creo que acá vamos a tener, yo soy moderadamente optimista. Moderadamente optimista porque si uno ve lo que está pasando con el acceso, por ejemplo, en tiempos de pandemia a vacunas, uno hoy ve, por ejemplo, que países ricos ya están con tercera dosis y en muchos países pobres ni siquiera comenzaron con la primera dosis. Y imagínense que si son terapias de alto costo para enfermedades de baja prevalencia, la disputa va a ser complicada. De todas formas, como decía antes, soy moderadamente optimista. Mi participación y el estudio mío se refiere específicamente a cuestiones regulatorias, éticas y normativas, y en ese sentido contamos con algunos instrumentos internacionales, si bien no específicos, como decía Flor Braga, y estoy de acuerdo, pero creo que es importante recordar hoy que tenemos la Declaración Universal de UNESCO sobre genoma y derechos humanos y puntualmente la Declaración Internacional sobre datos genéticos y proteómicos también de UNESCO del 2002. Y una novedad, ayer la conferencia regional, la conferencia mundial de la UNESCO acaba de aprobar un instrumento que yo creo que a nosotros nos va a ayudar muchísimo, que es la recomendación relativa a la ciencia abierta y sobre el derecho a la ciencia. Este instrumento internacional, yo creo que yo por supuesto ahora lo voy a compartir en el grupo, me acaba de llegar de París la versión definitiva, pero creo que es un instrumento que va a ayudar, como decía Flor, a los países, especialmente en desarrollo, a promover el aprovechamiento compartido de los resultados y ese derecho a la ciencia, ¿no? El derecho a la ciencia, usted está consagrado desde hace 75 años, pero es uno de los derechos humanos más relegados. Y aparte es fundamental porque es un derecho que tiene características instrumentales. Si nosotros tenemos asegurado el derecho a la ciencia, vamos a tener asegurado el derecho a la salud. También después vamos quizás a particularizar los aspectos regulatorios en Argentina, pero los aspectos regulatorios los conozco bien también sobre terapia génica. También hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de terapia génica, ¿no? Porque muchas veces, esto lo tendría que haber dicho antes, pero en el mismo bolso metemos farmacogenética, terapia génica, trasplante celular, terapia celular, así que yo creo que también
deberíamos tener nosotros un pequeño glosario para saber de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cuestiones. Y también, como soy titular de la materia de regulaciones y ética en la maestría de investigación de la UAI, también, digamos, tuve acceso y tengo acceso a esta información que básicamente se refiere a aspectos éticos y regulatorios. Gracias. Muchas gracias. Flor Otro, Eleonora. Eleonora, no, Santiago. Flor Giliberto, como quiera, yo porque como no puedo levantar la mano. Dale, dale. Habla, Elio, habla. Bueno, no, yo solamente lo que quería comentar también relacionado con este tema es, obviamente uno siempre tiene buenas expectativas, ¿sí? Uno trata de ser optimista en el tema. Lo que sí, bueno, obviamente uno espera a veces que pueda llegar el protocolo antes para poder quizás acceder, antes de que se apruebe todo, a ese tipo de medicación. Si bien es experimental, si uno cree que eso puede funcionar, si uno logra que su hijo entre, es como que ya desde el día 1 está recibiendo esa medicación, en lugar de tener que esperar hasta que se apruebe o hacer todo el procedimiento para que esa droga ingrese al país. Y algo que también es importante es que actualmente, no sé si pasa con todas las patologías, pero actualmente uno accede a este tipo de medicamentos de alto costo, porque obviamente son carísimos. Yo lo pensé siempre, digo, yo por más de que venda mi casa, mi mamá venda la casa, o sea, no podría pagar ni siquiera lo que cuesta un medicamento de estos. Entonces, generalmente uno accede por acción de amparo, porque las obras sociales, obviamente, lo primero que te dicen es, yo no te voy a reconocer nada. Sí, por más de que sea un derecho, la realidad es que si uno no lo reclama judicialmente, con una acción de amparo, es difícil que la obra social de una te reconozca, ¿no? O te quiera dar el medicamento. O sea que no es una cuestión fácil. Y en el sentido, me gustaría ir con esta intervención y seguramente que ahí Flor Giliberto nos va a hablar un poco de las, digamos, de las dudas que tienen, las inseguridades asociadas, porque primero estamos hablando de un factor que tiene que ver con el precio, pero me gustaría ir más hacia la aplicación de la terapia, sin pensar en el precio, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que tienen o que surgen a propósito de asociadas a la terapia génica, ¿no? Y ustedes entienden en el tema de riesgos potenciales, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? Flor Giliberto, después Sí, Santiago. yo tenía lo de expectativas Sí, todavía, ¿no? sí. O ya habíamos pasado a No, dale. barreras. Podemos ir a expectativas, pero además vamos y luego Flor Giliberto. Está bien. Yo en expectativas quería mencionar un par de cosas. Respecto al paciente, la terapia génica es el milagro. Es eso, el milagro esperado. Y donde muchas veces se pierde de vista en el paciente, en ese afán de participar en los trials, donde yo conozco una familia de Bolivia que se fue ahora y que está vendiendo todo para intentar participar en el trial de Mendel y no saben si van a participar, ¿no? Están hace 3 meses, 4 viviendo en Estados Unidos. Pero bueno, muchas veces no evalúan que los trials son randomizados, ¿no? O sea, el trailer no te asegura que tu hijo va a empezar a recibir el medicamento desde el primer día. O sea, muchas veces en los pacientes hay como una negación de esa parte del trial, que es una especie de lotería, ¿no? Y con respecto a los médicos, yo veo mucha prudencia. El otro día me llegó en un WhatsApp de un amigo médico, me dice, no todo lo que brilla es oro, y con la noticia de los problemas que habían surgido justamente con la terapia génica de Pfizer, ¿no? Entonces, bueno, es todo un camino desde el punto de vista de las visiones de uno y otro. Después, desde el punto de vista del impacto y el desafío para los sistemas de salud, es tremendo. El rol de las agencias de evaluación de tecnología va a ser dificilísimo porque, supongo, en el caso de AME, la terapia génica del Zolgensma cura. En el caso de la distrofina corta, no cura. Es decir, la pasa a una Becker, una distrofia menos grave, pero requiere mucha demanda del sistema de salud igual, ¿no? O sea que la evaluación del costo-beneficio va a ser un tema realmente muy, muy complejo, ¿no? Eso era nada más. Y perdón, y también en qué instancia uno recibe la medicación, ¿no? No es lo mismo un chico que quizás con Duchenne es chiquito que un chico ya adolescente que quizás la enfermedad avanzó más.
Ahí, Flor Giliberto, por favor. Sí, bueno, para cerrar con lo anterior y enlazar con las dudas, estoy de acuerdo que la expectativa de máxima es el milagro y la cura. Yo, desde el conocimiento del gen, lo complejo que es, la importancia que tienen todos los tejidos, lo veo imposible hoy por hoy, ¿sí? Porque las terapias apuntan específicamente al tejido muscular y cardíaco, pero la distrofina se necesita en absolutamente todos los tejidos, o sea que hablar de cura yo no lo puedo ni imaginar. Y la pregunta que por ahí reformularía es, obviamente, entonces, si no vamos a curar, ¿qué es lo que esperamos? Un efecto beneficioso. Entonces, acá vendría la pregunta, ¿cuán significativo tiene que ser? Y lo digo frente a padres, que yo creo que es algo que se podría hablar infinitamente, que es con que un día más camine ya es significativo. Pero eso lo abro, no lo voy a debatir yo, pero creo que es la pregunta que uno se termina haciendo. Y con respecto a los miedos que yo tengo en particular, es unas preguntas que les iba a hacer. La terapia de Pfizer es con virus adeno asociado, ¿es correcto? ¿El vector es un virus adeno asociado? Sí, la terapia Sí. que nosotros tenemos ahorita que está en estudios clínicos en fase 3 es con AAV, es terapia génica in vivo, Sí. es que AAV9, y bueno, un poco pero en general, ¿no? La terapia génica consiste en tener el gen de interés, que en este caso es la distrofina, que está modificada para que sea una micro o mini distrofina, dependiendo cuál es el programa. Se incluye en el vehículo que es del AAV, en nuestro caso el AAV9, y luego va y transfecta, que tiene promotores específicos para músculo esquelético, músculo cardíaco, y de esa manera se esperaría también una mejor funcionalidad cardíaca y pulmonar. Pero concuerdo 100%. Carlos. Sí. Sí, no, es que no hice la pregunta. La pregunta era saber si es un virus adeno asociado, porque esto no lo sé, lo charlé con mi equipo, tengo un grupo de amigos nerds y tiramos esto al foro y ninguno lo supo responder, que es, las vacunas de COVID, hay muchas que son a expensas de virus adeno asociados. Entonces, con el tema de, hasta donde yo tengo entendido, los chicos no todos aplican a la terapia, se les hace una serotipificación para saber si ya han estado expuestos previamente a estos adenovirus, y los que lo han estado tienen que cambiar al adenovirus porque van a responder, su cuerpo va a responder inmunogénicamente, ¿sí? Rechazándolo. Y yo me preguntaba, ahora que estamos todos vacunados, o la gran mayoría, muchos de nosotros con vacunas a expensas de adenovirus, que de hecho la Sputnik, que es la que tengo yo, son 2 componentes porque cambian justamente el adenovirus, porque tiene que ver con esta respuesta inmune, ¿se cruzarían las vacunas que se utilizan? ¿Tienen este virus, adenovirus asociado tipo 9? No, no lo sé. Es algo que me cuestioné y dije, ajá, ¿se abre un nuevo problema? ¿Qué onda? Esa es una excelente pregunta y se ha debatido en varios congresos. Pero es importante diferenciar. Tenemos las vacunas actuales que están ahorita en el mundo, son de adenovirus, que no es lo mismo que el adenovirus asociado. No hay cross-reactividad entre el adenovirus y el AAV. Entonces, por ese lado estamos tranquilos en cuanto a la cross-reactividad. Pero existen programas de vacunas actualmente de COVID que utilizan AAV como vector. Esos están ahorita en la parte de investigación, fase 2 y fase 3. Son cápsides modificadas bien genéricamente para que no haya cross-reactividad aparentemente contra los AAV que se utiliza para terapia génica, pero esa es una duda que está latente para esos programas que están ahorita en investigación. Pero para las actuales que están distribuidas a nivel mundial no hay una reactividad cruzada. Así que por ese lado estaríamos tranquilos. Luego del tema de la seropositividad, depende de muchas variables. Y una de las variables que se puede más relacionar es el tema de la edad. En el caso de distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento debe ser lo más temprano posible. Actualmente el fase 3 incluye pacientes ambulatorios mayores de 4 años, pero se esperaría que en el futuro también se pueda tratar a pacientes más jóvenes, que estén en etapa ambulatoria. Y también tenemos el otro grupo de pacientes no ambulatorios, que necesitan también el tratamiento para ver otros puntos importantes dentro de la fase clínica. Entonces, el tema de la edad es importante. Aparentemente, mientras más de edad, mayor riesgo de seropositividad para anticuerpos neutralizantes. También tiene mucho que ver cómo nosotros nos exponemos, y ahí viene una discusión bastante amplia. Se ha visto que en algunos pacientes, algunos países que están en vías de desarrollo, hay más riesgo de haberse
contactado alguna vez con AAV. Y también tiene que ver mucho el sistema como tal se maneja en cuanto a si el paciente ha estado más tiempo en un ambiente hospitalario, ¿no? También podría haber mayor seropositividad de AAV. Pero por el momento, las vacunas que están ahorita en el mundo, no habría esa reactividad cruzada. Esperemos los avances de las otras, porque en esas sí habría la pregunta si es que en verdad mantienen esa no reactividad cruzada o qué va a pasar en el futuro con esas que están en investigación actualmente. No sé si responde la pregunta. Súper interesante. Bueno, quisiera ir un poco en el sentido de este tema educativo, ¿no? Y la educación para médicos y profesionales de la salud. Ya habíamos hablado de esto un poquito en la primera parte, pero respecto al conocimiento de los pacientes, de los usuarios, de los sistemas. En el sentido más específico de los médicos y profesionales de la salud. ¿Creen ustedes que hay suficiente conocimiento sobre las terapias innovadoras? ¿Y cuáles deberían ser esos abordajes de educación en terapias avanzadas? Ahí me gustaría escuchar mucho de lo que acaban de decir, de dónde buscan la información, pero cómo debería ser este entrenamiento, esta educación para los médicos y profesionales de la salud. Igual ahí qué difícil definir suficiente, ¿no? O sea, profundizame en qué es suficiente. Suficiente en el sentido, suficiente información, conocimiento sobre el tema de terapias innovadoras. Es que los médicos tienen suficiente la información está y es suficiente. La información para el que la quiere ir a buscar es muy simple, pero obviamente tenés que estar familiarizado con lo que es una búsqueda en PubMed o en sitios, o sea, el que va directamente a Google, inclusive hasta que ponen en Google también va a llegar a un paper. O sea, la información está, y en Argentina el que quiere capacitarse y aprender también, o sea, en eso no tenemos una limitación respecto al resto del mundo. Eso me parece a mí. Ahí no estamos atrás. Súper interesante ese punto de vista, porque hay otros que pueden decir, no nos educan suficiente, no tenemos información de los centros especializados, en fin, ¿no? Adelante, Luciana. Sí, yo coincido bastante con lo que dice Florencia recién, con lo que dijo recién, porque aparte creo que tenemos que segmentar. Yo creo que el médico experto sobre una enfermedad compleja que requiere un tipo de terapia innovadora, el que realmente es experto, sabe, tiene un nivel de información y de conocimiento bastante elevado, al menos por suerte los que yo me he topado. La cuestión está en el resto, en que la mira por TV, digamos, el que es periférico y que cree que es un referente o pretende serlo, o se dice que y quiere poner el cartelito en la puerta y que uno se da cuenta con la ignorancia, no soy médico, pero yo ya me doy cuenta cuando me viene un paciente con cronicolitis y me dice, no doy más, no revierta la enfermedad, no remito, y le preguntas qué estás tomando. Y cuando te contesta, estoy con mesalazina, y sí, a mí me cuesta pensar en el nivel de conocimiento que con una mesalazina resuelvas un sangrado de 8 meses. O sea, pero simplemente es un nivel de conocimiento. Entonces, yo creo que los médicos que son expertos realmente y que se dedican hace muchos años y que son reconocidos por colegas y por la propia comunidad de pacientes como realmente expertos, esos sí saben y sí tienen un nivel de conocimiento elevado. La cuestión está los otros. Y acá con una cuestión que también me disparó un comentario de Florencia que hizo antes, en esto de la terapia y del nivel de conocimiento de las distintas opciones terapéuticas que hay, ahí también yo como por lo menos como paciente o líder de una organización de pacientes, yo creo que también ahí tendremos que ser críticos, ¿no? Que no solo esa capacitación que es necesaria y que está bueno que suceda, y la verdad que, nada, no porque estemos frente a Pfizer, ¿no? Pero que se pone mucho entusiasmo, incluso compañías, en que esto se conozca y demás. Creo que tiene que ser también información más objetiva, ¿no? Porque fíjate el análisis rápido que acaba de hacer Florencia, a mí me deja regulando cuando dice, mira, a mí, yo como médico experto, como profesional experto en esta enfermedad, me cuesta pensar de que hoy haya una opción que realmente vaya a curar la enfermedad. Eso
te deja regulando, decís, pará, y entonces me están vendiendo humo los demás, porque si vos escuchás el cuentito que escuchás de los otros lados, mismo lo que acaban de decir ellos, ¿cuál era la expectativa del paciente? De que me cure, quiero entrar, o sea, estas personas de Bolivia que vendieron todo para entrar en el trial, o sea, esa gente nadie le dijo, flaco, no solo, ¿sí? Puede ser que recibas placebo, sino que no le va a curar la enfermedad a tu pibe, ¿entendés? Entonces, me parece que la información y la educación tiene que ser objetiva y cuento una anécdota muy, muy cortita, pero de mi paso por los 2 años y pico como representante de pacientes en la CONETEC, en la Comisión de Evaluación de Tecnología Sanitaria acá del Ministerio de Salud de la Nación. La verdad que le recomiendo a todo líder que pase por esa experiencia porque realmente es muy enriquecedora y sobre todo te abre mucho la cabeza, ¿no? Además de tener que tomarte un ribotril después, pues quedás regulando, diciendo, o sea, ¿cuál de las dos partes me está mintiendo? Porque estar frente a una devolución de un informe técnico de los técnicos de la CONETEC, ¿sí? Y después escuchar el mismo informe técnico de la parte interesada, del patrocinador, y que uno te dice esto es la gloria y el otro te dice la gloria no es, con una disparidad muy, 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 muy adversa, es como que vos como ciudadano, más allá de que hagas la evaluación, nada, social, ética y demás que puedas hacer, pero decís, ¿cuál es la información de verdad? Es la información que realmente vale. Y si vale, esto que decía también antes Florencia, ¿no? Es realmente el costo-beneficio por un día más de vida, un año más de vida ganada, ahí hay todavía también una gran discusión social, ¿no? No me quiero ir de tema, pero digo, cuando uno habla de la información sobre estas terapias y sobre todo de estas terapias innovadoras, es necesario que la información sea lo más objetiva posible. Porque si no genera algo que nunca va a llegar y Luciana, genera más y frustración. aprovechando tu comentario y sabiendo que tenemos a una experta en temas de acceso, quiero preguntarle a Andrea, ¿qué piensan las obras sociales de estos temas en terapias innovadoras? ¿Tú tienes alguna idea de qué piensan? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo estás pensando el tema de acceso? Lo cierto es que las obras sociales ahora a cuentagotas están cubriendo lo incluido en el plan médico obligatorio. En realidad, todo lo que es terapia nueva, sea génica, sea target, sea lo que sea, es de muy difícil acceso. Lo sabrá el doctor Maglio, pero en realidad lo que es nueva tecnología sale en general por recursos de amparo. No hay ninguna cobertura automática y mucho menos de un alto costo, ¿no? Están acotando, están cambiando drogas originales por copias. No lo veo como una posibilidad de un alto costo de cobertura fácil. Para nada. Sí, si puedo hacer un breve comentario, claramente hay limitaciones y restricciones de accesibilidad, especialmente en terapias innovadoras, ya por ejemplo, con medicamentos biológicos y biosimilares, productos de referencia y biosimilares, se está dando hace tiempo lo que se llama switcheo, sustitución automática de parte de varios financiadores, y esto claramente es un inconveniente. Yo después, con relación a acceso y a indicaciones e investigación, quería decir algo, pero creo que esto viene después, ¿no? Sí, quiero Hola, volver. Sí. Eva, no, Sí. yo lo que quería comentar es, bueno, por un lado, obviamente, la información, que tiene que ser información objetiva, como estuvieron informando anteriormente. También aclarar, obviamente, que no o sea, que en algunas enfermedades depende mucho de en qué momento de la enfermedad o de la edad del paciente tiene ciertos efectos y no en otros pacientes, ¿sí? Yo sé, o sea, no por una cuestión de ser médica ni nada, a veces por sentido común, que si, por ejemplo, mi hijo ya actualmente está en silla de ruedas, no puede caminar, por más de que le dé una terapia génica, él no va a recuperar todo el tejido que perdió. O sea, a lo sumo, puedo llegar a frenar la enfermedad para que no avance a los pasos que avanzaría un Duchenne, transformándolo en un Becker y quizás mejorando
o frenando un poco la enfermedad, sí, en el estado que está actualmente, pero no que mi hijo por tomar una terapia, o sea, por tener una terapia génica de un día para el otro se va a levantar y va a caminar, porque no va a pasar eso. O sea, por más que mi hijo reciba una terapia génica, yo estoy segura que mi hijo no va a poder caminar. O sea, lo sumo freno la enfermedad. Entonces, bueno, hay que ser, como dijeron anteriormente, muy cautelosos en no crear falsas expectativas en los pacientes, en aclarar, como pasa con, creo que era la atrofia espinal, que obviamente los chicos tienen que recibir el medicamento antes de los 2 años de vida, porque si no es como que no tiene los mismos resultados. Por lo cual, bueno, es muy importante lo que es el informe al paciente, ¿no? Y bueno, y esto mismo de que no todos van a recibir la medicación, sino pueden recibir también el placebo. Y yo creo que con el tema de la desesperación a veces de la familia de vender todo, o en este tipo de enfermedad como es Duchenne, que quizás año tras año uno ve que la enfermedad va siendo más degenerativa, sí, va avanzando, es que lo que siempre se dice, o por lo menos en Parent Project fue como el lema de que ellos siempre lanzan, es decir, bueno, las familias no tienen tiempo de esperar a veces los años que tiene la ciencia en poder experimentar y aprobar todo esto. O sea, como que las familias necesitan a veces que se apruebe esto en forma condicional antes de tiempo, porque no tienen tiempo para esperar 20 años a que salga alguna medicación 100% aprobada y factible. Creo yo que en la desesperación uno dice, bueno, prefiero que mi hijo reciba esto y tratar de ver si me dan 2 años de vida más o 3 años de vida más, pero no quizás en la caminata, sino en los años que puede vivir esa persona. No, y O sea, yo creo que yo creo que Leonora ha hecho un comentario bastante interesante que corresponde un poco a la pregunta 1 y 2 de esta parte, ¿no? En el tema de las necesidades de educación de los pacientes o cuidadores en relación a esta terapia, y que por el momento no todos los pacientes son elegibles a tener una, ¿no? Y en ese sentido, el abordaje de la conversación que se tiene que tener con los pacientes y los cuidadores y el personal de salud tiene que tener como una situación un poco más transparente, más clara, más específica de qué va a pasar, y digamos, una información de que efectivamente la comprensión o la percepción, por eso iba la parte anterior de las expectativas, ¿no? La expectativa del paciente sea cubierta en ese sentido, ¿no? Y en eso, y quiero ir un poco a la línea sobre todo de atención, ¿no? Con la llegada de terapias génicas. Esto va a modificar de alguna manera el tema del acceso, la atención de estas enfermedades. ¿Cómo miran esto ustedes que afectará a los sistemas? Y sobre todo, pues hay mucho que debería cambiar, ¿piensan ustedes? Veo a Florencia con las 2 manos levantadas. Adelante. No, yo quería decir, me emociona escucharle a Leonora, porque yo también tengo un hijo que ya perdió funciones y que también tiene una terapia génica que está por salir, y tengo clarísimo que esto va a ser para chicos más chiquitos que mi hijo, y que en todo caso también va a poder servir para frenar más deterioro, pero que tiene que estar asociado a otras terapias regenerativas. Y en todos los casos siempre vamos a ser papás de chicos ya curtidos y grandes los que vamos a hacer el advocacy para que esto llegue. Yo estoy en este momento, pues creo realmente que la amenaza de inequidad es total, trabajando con la gente de la universidad, creo que se los conté, de Maryland. Y me parece que ahí el concepto que hay que trabajar es para Latinoamérica, y es un concepto de justicia sanitaria. Entonces, les va a parecer una pavada, son 2 segundos nomás, pero quiero contestar esto como yo creo, porque yo creo que esto es militancia. Entonces yo voy a todos lados con mi cajita y les voy a decir esto. Las terapias están llegando, no se las puede parar. Las familias exigimos, acceso vamos a lograr. Transferencia tecnológica, derecho a vida y salud. Si queremos desarrollo, la ciencia traiga esta luz. Ex vivo en vivo, vectores, quienes van a corregir
prevenir secuelas, curisitos a vivir. Perdón, porque sé que no tiene un pito que ver, pero quiero decir con esto que es militancia, que es pasión, que nosotros tenemos que ver desde nuestro perfil identitario como latinoamericanos cómo hacemos que la ciencia llegue a todos. Entonces acá no va a ser que nadie nos enseñe a pelear por los derechos, vamos a pelearlos, vamos a pelear por cada uno de nuestros hijos y para cada uno de los papás que están fuera, que no son nuestros hijos, de manera solidaria y real. Hoy hay que luchar por el concepto de equidad a futuro en relación al acceso a la ciencia. El acceso a la ciencia es la pelea. Nosotros estamos dando charlas todos los días, a gente de todas partes. Y la verdad, perdonen, ¿no? Yo ando con la caja encima todo el día ahora. Todas las cosas que quiero decir. Voy el otro día en el taxi, empecé a hablarle al taxista y a pegar martillazos. El que me conoce sabe que es cierto. Creo de verdad que tenemos que alzar la voz de la forma que sea, que tenemos que volvernos performánticos, que necesitamos que se entienda que esto no es, bueno, ya cumplimos, duró 1 hora escuchar a estos padres, no, que no nos pare nadie, porque cuando yo la veo, que no nos conocemos con Eleonora, hablar de su hijo en silla, que ella sabe que probablemente no vaya a volver a caminar, solamente con eso en todo caso, yo lo que quiero decirle a Eleonora es, seamos socios, Eleonora, para la terapia génica y para todo lo demás que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que el Miami Project, que los países que están haciendo una industria de beligerante, que tienen guerras y que ponen muchísima guita en lograr que sus soldados vuelvan a caminar, puedan hacer un derrame tecnológico para las enfermedades genéticas que causan parálisis. O sea, yo creo que no hay nada que sobre en términos pulsionales. Todo esto que estamos viendo acá, que está buenísimo el listado, y tengo que decirles que me parece extraordinario que nos hayan puesto a pensar en eso. Si nosotros no lo transformamos en sangre, en ir a sangre viva, sangre en las venas, no sangre muerta, sangre respirada, no nos sirve quedarnos más en el molde. Basta quedarnos en el molde. Si hay una terapia, la terapia se aprueba y se acabó. Y te aseguro que si uno dice se acabó, se acabó. Porque hay que ver qué pasa cuando los papás salen a la calle. Yo aprendí mucho más cuando uno habla de niños, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de niños es más todavía lo que uno tiene que hacer. Y también, a ver, yo solamente para acotar, nada, no tiene nada que ver con esto, pero a ver, en el caso mío puntual, yo me adherí a lo que es ADM, ¿sí? Para poder dar la voz de toda la gente que necesita, porque hay gente pobre que encima tiene la enfermedad, como decía Santiago, no sabe qué hacer, y no tiene los recursos. O sea, yo por lo menos tengo una buena obra social, me puedo manejar en auto, tengo un montón de cosas resueltas que otro no las tiene. Entonces, desde mi lugar, por más de que la enfermedad de mi hijo es terrible, la vivo mejor que una persona pobre o que no tiene los recursos, ¿sí? Entonces, como mucha gente no lo puede hacer porque no tiene tiempo, no tiene la capacidad también de educación y de información, es que todos tenemos que tratar, ¿sí? Para que todos lo puedan recibir. O sea, independientemente del nivel social, ¿sí? O económico que uno tenga. Y ahí me gustaría como empatar tu comentario a saber si ustedes tienen conocimiento de que en la Argentina es que se ha realizado algún ensayo clínico con terapia génica. Ignacio. Es un tema clave. Hay, hasta donde yo tengo conocimiento, varios estudios que se presentaron y se rebotaron. El problema de la Argentina es la falta de claridad sobre las normas de regulación, porque terapia génica no es estrictamente un medicamento en términos químicos, con lo cual la autoridad de aplicación, entiendo yo, para la aprobación de terapias génicas no es la ANMAT, sino que es el INCUCAI. Si ustedes ven la normativa, el INCUCAI tiene varias resoluciones y ya ha evaluado algunos proyectos de investigación con terapia celular. No estrictamente terapia génica, pero sí ya hay 3 o 4 proyectos presentados en el INCUCAI sobre protocolos de investigación clínica con terapia celular. Esta es la información que yo tengo, y digamos, y es lo que está vigente hoy en nuestro país. De todas formas, más allá de la aprobación de los estudios de terapia génica, en nuestro país, como bien dijeron aquí las amigas, hay posibilidades de indicación, aunque no estén aprobadas, bajo 3 usos, bajo 3 modalidades.
Una es la indicación off-label o fuera de etiqueta, otra es la indicación bajo uso compasivo. Y también tenemos en nuestro país una regulación poco conocida, pero creo que es muy buena y se podría utilizar para estos casos, que es una disposición sobre la promoción de la investigación en enfermedades huérfanas, que está vigente, que es una disposición que ayuda mucho a la industria. Hasta ahora la industria no la ha considerado en su real dimensión, pero que promueve la investigación en enfermedades poco frecuentes. La norma habla sobre orfandad terapéutica, ¿no? Así que esas yo creo que son las tres grandes líneas por las cuales uno podría, independientemente de la aprobación de estudios, indicar terapia génica. En ese sentido, Ignacio, quiero aprovechar que estás hablando de este tema. ¿Y cuál sería la implementación de un protocolo o legislación y cómo debería hacerse, no? Están las guías, están los procedimientos operativos estandarizados del INCUCAI. Esto está en la página web del INCUCAI, que es incucai.gov.ar, que es a través del Comité de Ética de Investigación que tienen ellos, del cual yo lo hablo porque alguna vez formé parte. Ahí Luciana me está preguntando cuál es esta última norma. ¿La del INCUCAI o la de registro de condiciones especiales, Luciana? La norma del registro de condiciones especiales es una disposición de ANMAT que, si bien aplica para ANMAT, yo creo que hay principios orientadores que promueven la investigación de enfermedades poco frecuentes. Es la disposición sobre el registro de condiciones especiales. Después te paso el número de disposición, no lo tengo acá, si lo puedo buscar acá rápido te lo doy. Pero lo otro, en cuanto a protocolo de investigación clínica en terapia génica, allí están los procedimientos operativos del INCUCAI y el comité que evalúa este tipo de terapias. Esto es lo que tenemos hoy vigente en la Argentina, Eva. Excelente. Y ahí, yo quería ir un poco para hablar sobre todo. Ay, perdón, me estoy yendo al... Sí, escucho. Una pregunta, Ignacio. Bueno, Argentina es uno de los países en Latinoamérica que tiene armonizado con las guías de la EMA en cuanto a ANMAT. ¿Cómo ves la implementación de eso? ¿Es efectiva en Argentina o se necesita algo más que sea a fondo para poder implementar? Bueno, más que armonización con EMA, en realidad Argentina lo que tiene es un sistema, es prácticamente lo que vos decís. Es decir, el decreto 150 del año 92 establece que va a haber una aprobación, digamos, expedita o rápida de todos aquellos países que están integrados en el anexo 2. Y en general esos países son los que Argentina ha considerado como de alta vigilancia sanitaria, ¿no? Entre ellos se encuentran Japón, la mayoría de los países de Europa. En ese sentido, los medicamentos que se han aprobado bajo esas condiciones y en ese anexo de esos países reconocidos tienen prácticamente una autorización rápida, digamos, ¿no? Esa es la situación actual, Carlos, ahora. Y ahí, por ejemplo, en esos temas, ¿cuál sería el papel de las organizaciones de pacientes en esos procesos de incorporación? Me gustaría escuchar de ustedes. Eva, yo tenía una sola apreciación, solamente con esto, que yo creo que es muy importante lo que dijo Luciana antes en cuanto a la incorporación de organizaciones de pacientes en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Luciana quizás ya hizo un comentario sobre su participación en la CONETEC. Hay un proyecto de ley en la Argentina que tiene media sanción y que está previsto que la Comisión Nacional, la Agencia de Evaluación Independiente, esté integrada también su directorio por representantes de organizaciones de pacientes. Ahorita vamos a ir a la parte de educación y les voy a ir preguntando algunas cosas que... Eva, yo quería agregar un solo comentario que, bueno, que lo traigo más bien de tipo práctico, comentario de un médico referente y que ha hecho trials en Argentina. Me dice, el papeleo es infernal como tenés que hacer un trial. Entre la industria, el CRO, que nos vuelven locos. O sea, la carga burocrática que hay que hacer para llevar adelante un trial es infernal. Un tema, digamos, comentario para, digamos, a lo mejor tener en cuenta, ¿no? La carga administrativa que implica llevar adelante un trial para que te lo aprueben y poderlo llevar adelante, ¿no? Eso es cierto, simplemente un comentario breve. Yo creo que tenemos previsto reunirnos hasta las 8, ¿no? Porque yo en 10 minutos tengo otra reunión justamente con UNESCO París, pero lo que dice Santiago es cierto, hay mucha carga burocrática. En algunos casos hay CRO, que son las intermediarias, en otros casos es directamente el patrocinador. Cuando el patrocinio es directamente por un patrocinador es un poco menos, digamos, burocrática, si no hay un intermediario que son las CRO. Yo quisiera ir, sobre todo, ir pensando, vamos a hacer como unos últimos 10 minutos ahora.
les pido por favor disculpas, nos hemos alargado un poquito, pero en 10 minutos creo que vamos a estar. Sin embargo, me gustaría que estas preguntas se respondan porque son claves para, sobre todo, pensar en capacitaciones, en educación y en otros temas que podríamos avanzar. Si pueden, por favor, Mauricio, ponernos los pooling de la segunda parte. ¿Qué tipos de contenido, métodos y herramientas funcionan mejor para iniciativas educativas? Pueden responder varias de las que tienen ahí como alternativas. A mí no me vino. ¿Me la pueden mandar de vuelta? Es el pool que tienes que contestar. A ver. No, pero el pool no. Si es que no Salí sale, para. debe estar en la parte derecha, debe A estar ver. ahí pooling. Elo, yo voto por vos, ¿sí? Ah, no, Bueno. ya puedo votar ahora, ¿eh? Ah, genial, gracias. Sí, No la veo, gracias. ¿no? Sé que. ¿Abajo dónde? A ver. Sí. Está en la iPad, ¿no es cierto? Sí. Sí, es en la parte derecha. Ahí sale por cerca del chat. También ahí dice otra barrita que dice polling question o polling. No, tengo de silenciar, de tener video, participantes. No, después audio, encontrar dispositivo, sondeo, no. Sondeo. Sondeo ahí, ah, ok. Sí. No, el pensador no compartió los resultados del sondeo. Sí, ahorita, Sí. Mauricio, Bueno, ¿cuántos respondieron? ¿qué te parece, Carlos, si 6, les somos mandamos 6. estas preguntas yo les puedo mandar para aprovechar el tiempo, yo les puedo mandar en un survey y así aprovechamos porque en el anterior hemos usado 20 minutos en lugar de 5. Entonces quiero estar segura de que vamos a hacer la última parte. Si no pueden acceder, podemos hacer un Survey Monkey con estas mismas preguntas para que las respondan y sea como más eficiente en nuestro tiempo juntos, si les parece. Eva, te interrumpo un segundito, Sí, me hago eco a Ignacio. Yo también tengo un compromiso personal en 20 minutos y no quiero irme antes de tiempo. Entonces, decime cuánto tiempo necesitas. 10 minutos. 10. Voy a ser tan estricta como vos. Y 13 apago. Sí, también. Bueno, ahora quisiera preguntarles, y esto va sobre todo en el tema de educación, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes como líderes, ¿no? Tanto en el campo médico, estoy pensando también en el tema, y ahí me gustaría que Andrea nos diga un poco también, en el tema de pagadores, educación, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas necesitan ustedes para educarse en terapia génica o en terapias innovadoras? Yo creo que todo lo que indicás en esa diapositiva es todo necesario. Perfecto. Los 4 puntos son necesarios. Me parece que sí, me parece que en realidad falta muchísima información como para poder entender y poder accionar al respecto. Ok. Entonces, en ese sentido, quisiera que ustedes me pudieran decir cómo podría colaborar la industria farmacéutica en la sensibilización sobre las terapias génicas en Argentina. ¿Qué tipo de educación se tendría que dar? ¿Qué modelo educativo necesitarían para poder mejorar sobre todo el conocimiento? Creo que algunas cosas dijimos ya en Perdón. relación, por ejemplo, a cambios Bueno. de currículas universitarias. Sí. Yo creo que, a ver, en la Argentina en general, vamos a ver, tenemos dos grupos en los pacientes nuestros. Los que las conocen, que tienen bastante buena información y están pendientes y ansiosos de que lleguen, y los que no la conocen por un problema cultural, económico, social. Entonces nosotros lo que necesitamos, más que todo, es crear el espacio político y tecnológico y de infraestructura para que cuando lleguen podamos acceder. Yo creo que, más bien, yo creo que hay que trabajar con el contexto
político, del sistema de salud y de recursos médicos sanitarios para que cuando lleguen se puedan administrar, haya accesibilidad. Pero yo no sé si hay un problema de awareness, de que la gente creo que, por lo menos en nuestro caso, está ansiosa, quieren que vengan, se van a otro país para poder participar en un ensayo clínico, y está el otro grupo muy grande que ni saben que existen, o no saben lo que son, pero que cuando lleguen van a estar también muy ansiosas y será tarea nuestra explicarles qué son. Y en esa tarea vuestra, ¿qué recursos necesitarían para explicarles lo que son? Y yo lo que estaba ahí adelante, estos videos, como esos libritos que mostramos adelante, cosas muy simples para eliminar fantasías, todo lo que es la ciencia ficción que hay alrededor desde Frankenstein en adelante con respecto a la terapia génica, a la seguridad, etcétera, y una cosa muy realista, ¿no? Dijimos honestidad en la comunicación, muy importante, ¿no? ¿Y ustedes tendrían como alguna idea de proyectos a emprender con la industria farmacéutica para ayudar a los pacientes y cuidadores con enfermedades neuromusculares, neurodegenerativas, distrofia, en este camino? Nosotros, digamos, lo que estamos trabajando ahora, que lanzamos recién, es una plataforma comunitaria que se llama Para Seguir Andando, desde donde queremos que se incorpore toda la masa crítica de la comunidad de enfermedades y desde ahí subir información validada, hacer debates. Bueno, es un espacio y es el primer pie hacia el registro, que sería, bueno, una complementación y una potenciación de esto mismo a un nivel más médico-científico. Yo creo que es identificarlos, saber dónde están y subir toda la información y sobre todo empoderar, ¿no? Que estén, eso me parece que es por lo menos nosotros creemos que hay un tema de saber dónde están y que estén todos juntos, como decía Florencia hace un rato, para que la voz, cuando haya que hacerla escuchar, se escuche, ¿no? Perfecto. Florencia tiene la mano levantada. Brevemente. Sí, no, yo creo que hace falta prensa popular, prensa común, difusión, divulgación común, o sea, en la revista de Clarín, de Nación, en todos lados, porque la verdad es que no solamente que los médicos desconocen esto, sino que hay mucho miedo en relación a participar de una terapia génica, es algo que yo veo por lo menos en relación a las que yo conozco, que tienen que ver con la vista, porque no vaya a ser cosa de que en tanto no me corrija lo haya perdido, a ver si algo se me complica o me imposibilita participar de un tratamiento más completo más tarde. Entonces hay mucha gente que está esperando a ver qué es lo que sucede con las terapias génicas, y yo creo que en ese sentido la divulgación general, o sea, periodistas científicos en general haciendo campaña de prensa respecto de qué son las terapias avanzadas, es fundamental. O sea, que tenemos que andar con un altavoz respecto de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la gran revolución que es la medicina postgenómica. Eso creo yo. Eso es algo que pueden hacer los laboratorios. Y ahí, Andrea, te quiero preguntar a ti, antes de que vaya Luciana, en el tema de pagadores, que tú tienes mucha relación con ellos. ¿Tú crees que podría existir algún programa de educación para ellos, para las obras sociales, en fin, de sensibilización al conocimiento? Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, me parece que en realidad el trabajo que hacen la Conetec o todo lo demás en cuanto a reconocer políticas, nuevas tecnologías, eso va a servir. Acá lo importante, y más allá de esto, a mí lo que acaba de decir Florencia en relación a dar a los medios de comunicación la información, nos va a servir además para ubicar a esos pacientes y a esas madres que tienen a sus hijos que no saben por qué han disminuido su, digamos, o tienen algún síntoma y no lo pueden reconocer. Me parece que va por ahí. Después, una vez que el chico está diagnosticado, veremos cómo pasa con las obras sociales y qué es lo que van a cubrir. Yo no creo que salgan a cubrir este tipo de terapias de buena voluntad. Creo que va a haber que forzar el camino por otro lado. Ok. Luciana. Me sumo. Dale, Luciana, Eleonora. Bueno, dale, fue Luciana.
Yo disiento un poco con esto de que uno siempre está tentado de ir a los medios a contar todo porque cree que todos tenemos que saber todo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay ciertas cosas que se tienen que contar en espacios más contenidos, sobre todo para nivelar el tema de la expectativa, ¿sí? O sea, eso, y no estoy diciendo que no haya que ir a los medios, al contrario, apoyo a Flor que esto que tiene que ser un conocimiento generalizado en la población, eso sí lo estoy diciendo, pero si estamos hablando específicamente de terapia génica, de algo tan concreto y tan puntual, donde todavía no nos estamos poniendo de acuerdo en definir este glosario que decía antes Ignacio, ir a los medios me parece que no sé si es el camino más adecuado. Pero lo que yo quería decir es que para mí lo que la industria, ¿no? Que iba también un poquito por ahí, que la industria podía hacer para que haya mayor conocimiento y sobre todo esto, a mí particularmente algo que algunas empresas han empezado a hacer y que para mí fue maravilloso, es todo este compartir, pero en espacios comunes con otros actores claves del sistema de salud. No sectorizarlo. Cuando vos te enfrentás con el pagador y estás en la misma mesa de discusión y está también el decisor político y estamos nosotros los ciudadanos, se dan conversaciones cuando logramos, ¿no?, atravesar esa barrera de que todos nos tienen miedo. Nunca me voy a olvidar la cara de pánico del ministro de Salud cuando me vio avanzar directo hacia él. Le dije, ministro, soy una señora, o sea, uso cartera, no me lo voy a comer, no le voy a pegar, no voy a hacer nada, simplemente venía a saludarlo y darle mi tarjeta. Cuando el tipo se dio cuenta que podía dialogar, cambió la cara. Y yo he tenido más de una oportunidad en estos espacios donde había otros actores claves, demostrar que nosotros pensamos igual, tenemos sentido común, podemos entender, entendemos que hay que priorizar. Y entonces ahí se dan comunicaciones muy interesantes. Porque en esto que le preguntabas a Andrea, yo hoy concretamente con un pagador, que obviamente no voy a decir quién es, que tengo relación, que realmente es un tipo que colabora y mucho cuando intentamos resolver, su respuesta de hoy, cuando le había cambiado un medicamento prescripto por el médico a un biosimilar, totalmente cambio no médico, totalmente discrecional por el pagador, me contestó, Luciana, es lo que hay. Y yo le contesté, lo siento, pero esto no es lo que hay. Vos tenés que cumplir con tu prescripción. Entonces digo, la caradurez de decirme es lo que hay, es la realidad. Y bueno, nada, creo que las oportunidades de interactuar y de ver cómo podemos llegar a buen puerto se dan con todos los actores en la mesa. Bueno, yo creo que hemos cubierto casi el 100% de todo. Me disculpo un poco con la falta de acceso a los poolings, que era información interesante, pero que también... ¿Te puedo un comentario solamente hacer? Perdón. Que me parece que es sumamente importante todo lo que están manifestando acá, de tanto en darle comunicación masiva por todos los medios que uno pueda, o incluso tratar de arribar a todas las partes interesadas en dialogar y en ver la mejor manera para que esto sea efectivo. Pero me parece que también hay que ir un paso más adelante, que es informar a la sociedad y dar a conocer estas enfermedades, ¿sí? Porque a nosotros nos pasa con el Día Internacional de Duchenne, que muy pocas veces logramos que algún medio de comunicación nos quiera dar un segundo o 2 minutos o 10 minutos no sé, en la televisión o en algún medio gráfico para poder como que llegue a más gente el tema de visibilizar la enfermedad. O sea, siempre es a pulmón y es con mucho esfuerzo que logramos llegar a cierta cantidad de gente, pero no llegamos en forma masiva. Entonces, si uno no logra que la gente y el Estado conozcan sobre estas patologías, menos vamos a poder lograr avanzar sobre una terapia génica. O sea, me parece que hay que ubicarse en un primer lugar de hacer visibles todas estas enfermedades para después atarlo con todo lo que es la terapia génica e innovadora que va a llegar a darle ya sea cura o una solución a este tipo de enfermedades. Pero es importante no solamente focalizarnos en la terapia génica, sino en a qué enfermedades puede ayudar, porque si no sabemos cuáles son las enfermedades, es como hablar de algo que no tiene relación con lo primero, que es conocer la patología. Me parece a mí que es importante visibilizar las enfermedades también. Muy buen punto. Santiago. Lo que decía Elo, yo creo que un tema fundamental es el registro, saber cuántos somos, porque a la hora de que llegue el medicamento y haya que hacer la evaluación económica,
de tecnologías, la masa es importante, pero no solamente económicamente, es políticamente también importante. Entonces hay que avanzar muchísimo en el diagnóstico y saber cuántos somos, y dónde están, qué mutaciones tienen, bueno, toda la información que permita sentarse frente al decisor con información concreta y certera, ¿no? Fantástico, eso es también muy importante y de eso también pues tenemos que hablar seguramente más adelante el tema de los datos, la información, dónde están los pacientes. Y era una pregunta que se me puso en algún momentito, porque hay algunas organizaciones de pacientes, no de enfermedades raras, pero por ejemplo en Argentina hicieron el mapa de la psoriasis, ¿no? Podrían hacer algo así como geolocalizar a las personas, a los especialistas y empezar a mirar para poder tener una mayor interconexión, como una idea, ¿no? Porque hay unas buenas ideas que se pueden implementar, que podrían servir tal vez para ayudar a aquellos pacientes que están en provincias más alejadas y poder empezar también un proceso de educación un poco más dirigido, ¿no? Sí, Pues sí, bien, yo creo que sí. yo sé que tienen muchas cosas que hacer y que han pasado 3 horas y 16 minutos de la conexión. Quiero agradecerles a todos por la disposición, por haber dado muchísimo de información importante que nos está sirviendo mucho para el informe que estamos preparando. Hemos visto que hay muchos problemas, sobre todo en tema de acceso a información, hay un desequilibrio en la información que uno tiene, hay un privilegio de algunas pocas personas que pueden acceder a este tipo de información y ustedes han hablado de la importancia también que tienen los programas de educación que se deberían implementar de alguna manera, primero educando sobre las enfermedades y después educando digamos, a estas nuevas terapias y nuevas tecnologías. Creo que también es importante mirar el tema regulatorio. Ignacio fue muy bueno hablando de este tema con nosotros, sobre todo en las regulaciones que vienen desde el INCUCAI y no desde ANMAT, lo cual cambia muchísimo la situación y el panorama de acceso. Y ahí seguramente vamos a tener algún otro capítulo que abrir justamente y Florencia dijo algo que es muy importante, la militancia, que se tiene que tener la militancia en creer, en tratar de colaborar, en tratar de generar espacios colaborativos, no solamente a nivel de la Argentina, sino a nivel de la región para que esto llegue a todos y la sensibilización que se tiene que hacer a los tomadores de decisión, a los pagadores y pues la importancia de los datos que se tienen que tener para mejorar el acceso. Yo quiero darle la última palabra al equipo de Pfizer, agradecerles la oportunidad de haber estado con ustedes y haber aprendido tanto de este tema decirles que ha sido un privilegio acompañarlos y pues estamos seguramente en contacto y les va a llegar 2 cuestionarios. Uno que es el cuestionario de satisfacción sobre este espacio que hemos compartido hoy y el otro sobre todo horarios de capacitación, temas que les gustaría que mañana lo van a recibir para poder responder. Hubiera sido bueno hacerlo en el pool, pero parece que tanto Santiago como Eleonora no están pudiendo acceder y no sería justo hacerlo, sobre todo por el tiempo que tenemos en donde no participaran todos. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas noches con todos. De verdad, muy agradecidos por toda la información que ustedes nos han podido colaborar el día de hoy. Es para nosotros un gusto siempre compartir con grandes amigos. Qué gran discusión. Me voy a llevar este advisory board en la mente por todo lo que hemos conversado, este tema de la militancia con Flor, las expectativas políticas que marca Luciana, igual que el tema regulatorio por Ignacio, el punto de vista como padre y madre en todas las relaciones que hay con Santiago y con Eleonora, y toda la parte de acceso también con el tema de Andrea. Yo creo que eso es invaluable todo lo que se ha presentado y todo muy equilibrado con la ciencia por parte de Flor, que nos da esa parte de cómo desde el punto de vista médico el manejo de la enfermedad. Yo creo que hemos cubierto todas las aristas con respecto a esto, tanto de Duchenne como terapia génica.
como digo, muy agradecido, y en este punto quiero agradecer a todo el equipo de Pfizer, a Cintia y a Santiago, que localmente estuvieron siempre apoyando en todos los requerimientos, al igualmente que quienes están también apoyando, que fue Daniel y Pablo, dentro de todo el sistema. Agradecer también a Mauricio, que ha estado detrás de bastidores ayudándonos a cubrir la parte tecnológica, y al equipo de Moluba liderado por Eva, que ha soportado todo este moderación y antes todo el trabajo previo en todo sentido. Así que muchas gracias a todos y que pase muy buena noche. Y bueno, y aquí en Estados Unidos, feliz Día de Acción de Gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Les quiero regalar una caja coplera. La verdad que de todos estos encuentros yo creo que todos salimos aprendiendo más y nada, es muy productivo, me parece, tener estos encuentros, ¿no? Y debatir estos temas. Helo, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza también. Gracias por participar. Un re placer. Un placer enorme. Adiós. A todos. Flor, en el próximo cantamos todos. Bueno, le voy a regalar el script. La letra. Es muy fácil largar la cabeza e improvisar, pero creo que estaría bueno que los pacientes la siguiéramos luego, porque salieron cosas alucinantes. Ay, claro. Sí. Pensarnos más y trabajar. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Vamos algo acá. Chau, chau. Chao.